Vamos a comenzar hoy con nuestra nueva puerta que es necesario levantar. Vamos a irnos a Nehemías, capítulo 3. Recuerden que siempre vamos a estar allí en el capítulo 3 cuando estemos leyendo sobre estas puertas. Vamos a irnos al versículo 14 de Nehemías. Nehemías 3:14. 3:14 dice, reedificó la puerta del muladar. Malaquías dijo de Recab, gobernador de la provincia de Bet Hakerem. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Perfecto, gracias. Dice Nueva Versión Internacional, Malaquías, hijo de Recab, gobernador del distrito de Bet Ekeren, reconstruyó la puerta del basurero. Reconstruyó la puerta del basurero y la colocó en su lugar con sus cerrojos y barras. Entonces, vamos a hablar hoy de nuestra puerta del basurero. Vamos a identificar hoy qué significado espiritual tiene esta puerta y por qué es importante mantenerla levantada y cerrada, ¿sí? Recuerden las particularidades de estas puertas, que es diferente a la primera puerta de las ovejas. Estas puertas tienen cerrojos y barras, ¿cierto? La puerta de las ovejas no tiene cerrojos ni barras. Entonces la puerta del basurero, del muladar, como dice la Reina Valera, se usaba en el tiempo de Israel para sacar toda la basura de la ciudad. De esa basura, o con esa basura, también se sacaba todo lo que era el estiércol. Ese estiércol, los animales que entraban al pueblo, entraban a la ciudad, recuerden que entraban todo lo que eran los camellos, los burros, todos los animales estaban allí con la gente y todo ese estiércol pues quedaba en las calles. Así que ellos les tocaba recoger todo, limpiar toda la ciudad y ese estiércol, toda la basura de las casas y todo, no podía salir por otra puerta, sino por la puerta del basurero. Entonces, la gente que entraba a Jerusalén, mercaderes, la misma gente que vivía, tenía sus animales, cuando iban entrando, ellos ensuciaban las calles. Además, como les dije, de la basura que se producía en casa. Entonces, espiritualmente, en un sentido espiritual, viéndolo desde la óptica espiritual, esta puerta del basurero se manifiesta en nosotros de una manera muy particular. Y el estiércol que representaba, lo que representa en nosotras es el pecado. La basura y el estiércol es el pecado. Que esa basura y ese estiércol se manifiesta con algunas actitudes o con palabras que no son agradables a Dios. Nuestra vida antes de conocer al Señor venía siendo un basurero. Estábamos llenas de basura que apesta, toda basura apesta, porque con el paso del tiempo se llega a podrir, ¿cierto? Cualquier basura, por más que no sea reciclable con el paso del tiempo, si le cae moho, si le cae agua, todo eso llega a ser una basura que apesta. Entonces, nosotras no somos capaces de limpiar ese lugar si no es con la intervención del Espíritu Santo. Y ese basurero en nosotras, a lo largo de nuestra vida, fue nuestro corazón y nuestra mente. Pero la basura se
acumula en nuestro corazón. Antes o después de Cristo en nuestra vida, la basura o el estiércol se acumula en nuestro corazón. Es el pecado. Proverbios, capítulo 20, versículo 9 dice, ¿quién puede decir, he limpiado mi corazón, soy puro y estoy libre de pecado? Nadie, ¿no? Nadie puede decir eso, pero la palabra me dice que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Entonces, la manera en que yo puedo limpiar ese basurero y mantener esa puerta del basurero levantada para que yo pueda estar sacando esa basura a diario de mi vida es a través de la sangre de Cristo, a través de mi arrepentimiento y de mi relación con Cristo. Ahora, nosotras sí podemos, o lo que nos compete a nosotras es sacar la basura, pero Cristo se encarga de limpiarnos. Ahora, me gusta mucho una nota que está en la Biblia, el diario Vivir, que dice, una confesión honesta es el medio por el cual eliminamos la basura. Es totalmente cierto, porque el Señor Jesús dijo, de la abundancia del corazón, habla la boca. Pero si yo confieso honestamente mis pecados, entonces estoy sacando esa basura. Recuerden que también está escrito, si confesaras tu pecado, Dios que es fiel y justo no los perdonará, ¿sí? Y Él nos limpiará de todo pecado y de toda maldad. Entonces, la confesión que nosotros hacemos de nuestros pecados es la forma de eliminar la basura, de abrir esa puerta del basurero y sacar la basura volviéndola a cerrar. ¿Por qué necesitamos volver a cerrar esa puerta? Para evitar que la basura se esté acumulando. Nosotros no podemos dejar la basura dentro de la ciudad, o sea, dentro de nuestro corazón. Tenemos que sacarla. Diariamente tenemos que sacar esa basura. Ahora, Colosenses capítulo 3, versículos 8 y 9, lo quiero leer en la Nueva Biblia Viva. Dice, pero ha llegado el momento de arrojar de ustedes la ira, el enojo, la malicia, los insultos y las malas palabras. No se mientan unos a otros, ahora que ya murieron a aquella antigua vida llena de vicios. Ha llegado el momento de arrojar, dice. Arrojar lo que hay dentro de este templo, que es mi cuerpo, y lo que está dentro de mi corazón y de mis pensamientos. Yo no puedo ser un cesto de basura. Mi vida, mi corazón y mi mente no puede ser un cesto de basura. Pero diariamente me estoy contaminando con, y cuando hablo de contaminar, no es ni ese término religioso, sino que me estoy ensuciando con pecados, con la ira, con insultos, con malas palabras, con pensamientos. O sea, me estoy ensuciando, diariamente estoy generando basura, igual que en nuestra casa. Nosotros diario generamos basura, ¿cierto? Diario estamos cocinando, diario estamos barriendo y diariamente está, si, por ejemplo, aquí en mi casa que está a la puerta de la calle, pues se llena mucho de polvo. Así que diariamente estamos generando polvo y eso es basura que hay que estar barriendo, hay que estar limpiando. De la misma manera, entonces nos pasa a nosotros. Pero si nosotros vamos a Efesios, capítulo 4, del 22 al 27 y 29 al 32, quiero leerlo en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente:
Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Así que dejen de decir mentiras, digámonos siempre la verdad a todos, porque nosotros somos miembros de un mismo cuerpo. Además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Miren lo que pasa cuando yo estoy acumulando basura en mi corazón, en mis pensamientos. Estamos dando lugar para que el diablo empiece a hacer estragos en nosotros, empiece a hacer un ladito dentro de nosotros. Está diciendo, no permitan, no den lugar. Dar lugar es como decir, ay, sí, vente a la casa que ahí te tengo un cuartito para que vivas. No den lugar al diablo. El enojo da lugar al diablo. El enojo es basura. ¿Cuántas nosotras hoy nos enojamos y no sacamos esa basura inmediatamente de nosotros? Que de pronto en este momento todavía tenemos cierto enojo allí. El versículo 29 sigue diciendo, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulos para quienes las oigan. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de maldad. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Entonces, necesitamos recordar nuevamente lo que Jesús dijo. Lo que contamina viene del corazón. Si nosotros tenemos ya un templo levantado para Dios, un templo que hemos limpiado, no podemos permitir que la basura se acumule. Y por eso la puerta del basurero no es algo que no tenga importancia. Es de mucha importancia porque si yo no la mantengo en su lugar, si yo no la mantengo reconstruida, mi vida se va a llenar de basura. Entonces, debo revisar si el corazón con el que estoy sirviendo a Dios no está sirviendo como un recipiente de basura. Si ese corazón con el que estoy adorando a Dios, alabando a Dios, no está siendo un recipiente o un cesto de basura. Si es así, necesitamos urgentemente comenzar a limpiar. Este seminario es un poco diferente a los demás porque es que nosotras estamos no solo sanando la parte emocional para sentirme bien, sino que primeramente debemos restaurar mi vida espiritual. La restauración que Dios hace en nosotras es integral. Restaura cuerpo, alma y espíritu. No hay una sola sanidad interior. Yo no puedo sanar emocionalmente y que mi vida espiritual o mi área espiritual no esté sana. Si yo sano la parte espiritual, si yo me dejo restaurar por el Señor espiritualmente,
lo demás va a ser más fácil restaurar. Entonces, ¿cómo puedo yo limpiarme y sacar a diario esa basura de mi corazón? Cuando el Señor Jesús oró por sus discípulos, Él le pidió al Padre que los purificara con su verdad. ¿Y cuál es la verdad? Es la palabra. Dice, purifícalos con tu verdad, tu palabra es tu verdad. Yo necesito tener esta palabra a diario en mi vida para poder limpiarme, porque esta palabra me va a mostrar qué basura hay en mi corazón y qué basura hay en mi mente. Santiago escribe en el capítulo 1, versículo 22. Dice, no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios, hay que obedecerlo. Si solo lo oyen, sin hacer lo que dice, están engañándose a ustedes mismos. ¿Cuántas de nosotras llegamos aquí, escuchamos lo que se dice, leemos la palabra, pero no empezamos a permitir que esta palabra nos cambie, lo que hablábamos el miércoles pasado? No permitimos que la palabra cambie nuestras vidas y eso nos termina alejando de Dios. ¿Por qué? Porque somos una caneca de basura. La basura del mundo, la basura de lo que escuchamos, la basura de lo que vemos, la basura de aquellos pensamientos o aquellas palabras que un día nos dijeron. Y aquí quiero que todas, es una actividad adicional, quiero que todas puedan hacer esta actividad porque es importante. Y la actividad se trata de escribir, hacer un listado de los tú eres que te han dicho desde que eres niña, desde que te acuerdes, junto con la persona que te lo dijo. Por ejemplo, tú eres floja, me lo decía mi mamá, o me lo decía mi hermana, o me lo decía, ¿sí? ¿Qué te dijeron de tú eres? ¿Y quién te dijo ese tú eres? Desde que eras niña. Tú eres fea, tú eres gorda, tú eres boba, tú eres tonta, tú no vas a hacer nada. Todos los tú eres. Quiero que hagas ese listado junto con esa persona y vas a hacer un segundo listado de los yo soy, o sea, aquellos tú eres que tú te has dicho. Que yo sí soy boba, es que si yo soy tonta, es verdad, yo soy floja, yo soy estúpida, yo soy indisciplinada. Esto de los tú eres en peyorativo, de manera negativa, o los yo soy de manera negativa, es basura. Y nosotras necesitamos sacar de nuestro corazón y de nuestra mente esa basura también. Porque esa basura nos está impidiendo avanzar. Esa basura nos está impidiendo levantar las puertas que necesitamos levantar en nuestra vida y cerrar las que necesitamos cerrar, porque esas puertas, quizás no espirituales que necesitamos cerrar o espirituales, nos están impidiendo una relación con el Padre. Entonces, necesito que también pienses en aquellas relaciones con personas, en aquellas actitudes que estás teniendo, en aquellas creencias, lugares que frecuentas, personas con las que tienes una relación estrecha de amistad, de compañerismo, en cosas que ves, todo lo que para ti emocional, físico y espiritualmente están haciendo un alimento, están siendo alimento para ti. Es decir, ¿con quién estoy hablando? O sea, si eso
esas conversaciones que estoy teniendo, esos lugares que estoy visitando, esas cosas que estoy viendo, esas personas con las que tengo relaciones de amistad, de compañerismo estrecho, y que yo creo que son correctas, que son buenas. Pero les voy a decir algo, al final, si analizamos ese tipo de relaciones, de actitudes, de pensamientos, de lugares, terminan siendo estiércol. Porque lo que están dándonos a nosotros no nos instruye. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 21, 22 dice, pónganlo todo a prueba, pero retengan solo lo bueno, eviten toda clase de mal. Y hay personas que en realidad en nuestra vida no nos están aportando nada bueno. Y que lo que llega a nosotros de parte de esas personas, por muy linda persona que sea, porque nos hace reír, porque la pasamos chévere, pero lo que está llegando a nosotros es basura. Y está contaminando mi corazón y mi mente, porque yo retengo esa basura. Aún puede ser mi familia. De estar en el lugar donde están diciendo chistes groseros, donde están hablando vulgaridades. ¿Qué es lo que estoy escuchando? Eso se convierte en estiércol en mi vida. Otro tipo de basura que yo necesito sacar de mi corazón, de mi mente, es la vanagloria, la arrogancia, la autosuficiencia, el orgullo, porque ese tipo de basura nos aleja de Dios. Recuerden que Él dice que Él acerca a los humildes, pero mira de lejos al soberbio. Y también dice, yo no comparto mi gloria con nadie. Cuando mi corazón se infla de ego y, ay, es que yo sí di una buena prédica o yo sí hablé. No, no, no. Eso es basura. Pablo dice lo siguiente, yo mismo tengo motivos para confiar en mis propios esfuerzos. Si alguien cree que tiene motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo tengo más. Me circuncidaron al 8º día, pertenezco al pueblo de Israel y a la tribu de Benjamín, soy hebreo entre los hebreos, en cuanto al cumplimiento de la ley, muy fariseo, en cuanto al celo por cumplir la ley, muy perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, muy intachable, pero todo aquello que para mí era valioso, ahora lo considero sin valor por causa de Cristo. Es más, todo lo considero una pérdida comparado con el supremo valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero basura, con tal de ganar a Cristo. La Reina Valera dice, lo considero por estiércol, basura. Basura es mis logros personales, porque yo no tengo logros personales. Yo lo conseguí con Dios. Basura es mi título profesional, porque eso no me hace a mí una hija de Dios. Todo lo que yo tengo, todo lo que yo he hecho, todo lo que yo puedo hacer es gracias a Dios, porque lo hago con Él. O mejor dicho, Él lo hace conmigo. Él me da la sabiduría, Él me da la inteligencia. Yo les decía la vez pasada, si ustedes me escuchan que a veces me quedo, es por algo que pasó conmigo que se llama amnesia lagunar. Y esas cosas a mí me impiden ser una buena oradora. Y yo a veces no me creo cuando me salen esas palabras, pero ese es Dios, no soy yo. Y eso evita que yo pueda llegar a la vanagloria,
porque era una de las basuras que estaban en mi corazón. Vanagloriarme de las cosas. Buscar siempre el reconocimiento de los demás. Y Pablo está diciendo, miren, si alguno quiere confiar en esos esfuerzos humanos, yo soy mejor que todo el mundo. Pero él dice, todo eso yo lo tengo por basura, por estiércol. Tus títulos, tu dinero, tus reconocimientos, todo lo que puedas hacer en esta vida, chévere. Lo aplaudimos, te acompañamos y nos alegramos con todo lo que adquieras y logres. Pero recuerda que eso, ante el valor supremo, como dice Pablo, de conocer a Cristo, no es nada. Y esas cosas, cuando las dejamos que hagan meocho en nuestro corazón, nos vuelven orgullosos y nos alejan de Dios. Entonces, necesitamos sacar la basura para mantener la presencia de Dios en nosotros. Es importante y urgente eso. En Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14, dice, pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que se nos permita darte cosas? Está hablando David. Todo lo que tenemos ha venido de ti y solo te damos lo que ya es tuyo. Y esas cosas, vuelvo y digo, nos llenan el corazón de ego. Recuerden que también Moisés le dice en Deuteronomio al pueblo, cuando ustedes hayan entrado a la tierra prometida y empiecen a tener casas, posesiones, dinero, no se olviden de dónde los sacó Dios. Y que todo eso Él se los ha dado. Necesitamos ser esa casa limpia, arreglada, pero llena del Espíritu Santo. No podemos tampoco dejarla vacía, porque Jesús dice que cuando el hombre fuerte viene, cuando aquel hombre más fuerte que ese hombre fuerte llega, amarra a ese hombre, lo saca de la casa, la limpia y saca ese espíritu vaga por el desierto y como no tiene a dónde ir, dice, me voy a regresar a la casa donde estaba. Pero dice que viene con 7 peores que él y encuentra la casa limpia y vacía. Entonces el peor estado, el postrer estado de esa casa o de esa persona será peor que el primero. ¿Por qué? Porque recibió a Cristo, porque se limpió y lo dejó vacía, no siguió llenándose y no siguió sacando la basura. Entonces, nosotros tenemos un arma espiritual y es un arma de protección y defensa contra el enemigo. Es mantenernos limpios, es sacar la basura, es tener esa puerta del basurero bien trancada y abrirla solo cuando vayamos a sacar basura, pero no permitir que entre más basura de lo que debe entrar, porque normalmente todo el tiempo vamos a estar escuchando cosas, pero recuerden, retener lo bueno, desechar lo malo, es lo que necesitamos hacer siempre. Quiero terminar con Deuteronomio, capítulo 23, versículos 12 al 14, que dice, Dios se encuentra en medio de ustedes para protegerlos y darles la victoria sobre sus enemigos. Por lo tanto, el campamento debe permanecer limpio de todo aquello que le desagrada. Para sus necesidades físicas, ustedes deberán apartar un lugar fuera del campamento y hacer allí un hoyo para enterrarlo todo. Si Dios encuentra en el campamento algo que le desagrade, será Él quien se aparte de ustedes. Mi pregunta es, ¿quieres que Dios se aparte de ti? ¿O quieres que Dios esté contigo para protegerte y darte la victoria? Santiago 1:21 dice, así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar sus almas.
acepten esa palabra y permitan que Dios los cambie. Y allí Él va a permanecer con nosotros si no hay suciedad en nosotros. La puerta número 6 o 7, ya me perdí qué número era. La próxima puerta la encontramos en el versículo 15 de Nehemías 3. Dice, Salum, hijo de Col-José, gobernador del distrito de Mizpa, reconstruyó la puerta de la fuente. La techó y la colocó en su lugar con sus cerrojos y barras. La puerta de la fuente. Para entender lo que esta puerta significa en nuestra vida o espiritualmente hablando, vamos a leer Juan capítulo 7, versículos 38 y 39. Dice, todo el que cree en mí puede venir y beber. Está hablando Jesús. Pues las escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en él. Pero el Espíritu aún no había sido dado porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. La puerta de la fuente hace referencia al fluir del Espíritu Santo en nosotras. Y esa manifestación de la vida espiritual que habla Gálatas, de ese fruto del Espíritu. Zacarías capítulo 13, versículo 1 dice, en aquel día se abrirá una fuente para lavar del pecado y de la impureza a la casa real de David y a los habitantes de Jerusalén. El Espíritu Santo cuando vino a nosotras nos limpió. Y esa fuente, esa puerta debe de estar permanentemente en nosotras. Es una puerta que tiene algo distinto a las otras. Además que tiene cerrojos y barras, hay algo que dice acá Nehemías, lo que ellos hicieron con esta puerta, dice, la techaron, le pusieron un techo a esta puerta. Es de analizar por qué a esta puerta se le coloca un techo. Es la puerta de la fuente, el lugar donde ellos iban a buscar el agua, pero era la fuente, no el agua, la fuente. Y está techada. ¿Por qué creen ustedes que esta puerta la techaron? Gladys. Para que no le caiga sucio al agua. Totalmente. Así me pasa a mí en una... Sí, por eso lo pensé, porque yo hiervo el agua y la paso a una jarra y me toca tapar la jarra para que no le caiga agua, no le caiga sucio. Exacto. Las personas que conocen la costa acá en Colombia y de pronto las que en sus países pueden tener algo similar y son esas albercas para reciclar el agua, porque acá en la costa sufrimos a veces de agua, ¿sí? Entonces teníamos albercas para reciclar el agua. Los que tienen esas albercas le colocan una tapa para eso, para que no les caiga sucio, ¿sí? Ahora, techar esa puerta para que al agua no le caiga el sucio, espiritualmente, ¿qué nos estará diciendo? Si tapamos una olla con agua para que no le caiga sucio y podamos tomar esa agua limpia o utilizar esa agua para bañarnos, pero que sea un agua limpia, espiritualmente, ¿qué nos dirá a nosotros? Techar la puerta de la fuente. Que no nos contaminemos con el pecado. Fíjense en Gálatas. En Gálatas habla de las obras de la carne
y el fruto del Espíritu. Pero dice que la naturaleza carnal, pecaminosa, está en conflicto con el Espíritu. Porque los dos se oponen entre sí para que no cubro esa puerta en mi vida. ¿Cómo la puedo cubrir? La cubro a través de la palabra. Entonces, mi naturaleza pecaminosa va a empezar a entrar y va a caer sucio en mi vida. Tengo la opción de sacarla, por eso está la puerta del basurero, pero la puerta de la fuente, o sea, donde estaba la fuente ubicada, no estaba cerca a la puerta del basurero, estaba en un extremo. Ustedes en su guía, en su material, tienen el planito de Jerusalén, que parece un piececito, donde estaba ubicada cada puerta. Y estaba a un extremo de la puerta del basurero. Entonces, para mantener la limpieza de mi corazón, no es sacar la basura, pero también es indispensable que yo me sumerja en la fuente del Espíritu Santo para que yo me mantenga con vida espiritual, estoy hablando, ¿no? Y pueda estar capacitada para vivir en la verdad y en la justicia de Dios. Cuando yo estoy debajo de un techo, me estoy protegiendo. Me protejo del sol, me protejo del agua, me protejo, ¿cierto? Eso también significa ese techo. Cuando yo estoy en esa puerta de la fuente, sumergida en esa puerta de la fuente, estoy protegida. Recuerden lo que decía, lo que dice Mateo 7, versículo 24, que el que construye su casa sobre la roca está protegido. Es lo mismo que hablar, estar debajo del techo con esta puerta. Ahora, Jeremías capítulo 17, versículo 13, dice, Señor, tú eres la esperanza de Israel. Todo el que te abandona quedará avergonzado. El que se aparta de ti quedará como algo escrito en el polvo, porque abandonó al Señor, al manantial de agua vivas. Cada vez que nosotras insistimos en el pecado, nos ensuciamos y nos alejamos de la fuente de vida. Estamos acostumbradas a estar bebiendo de aguas que se encuentran en pozos extraños, buscando calmar la sed y aún sabiendo que solo Cristo es el que puede calmar esa sed y quitarla. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? Ella iba todos los días a ese pozo y el Señor le dijo, si supieras quién te está pidiendo el agua, tú se la pedirías a él y yo te daría a ti esa agua que nunca más te dejará tener sed. ¿Cierto? Pero nosotros estamos yendo cada día sabiendo que tenemos una fuente de agua que nos da vida. Queremos ir a otro lugar a tomar agua. ¿Identificas en ti hoy a qué lugares estás yendo a tomar un agua que no te va a saciar la sed? Espiritualmente, emocionalmente y físicamente. ¿Cuáles son tus deseos físicos, tus anhelos físicos? ¿Cuáles son tus deseos emocionales? ¿Cuáles son tus deseos espirituales? Jeremías capítulo 2, versículo 13 dice, 2 son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, la fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas rotas que no retienen agua. ¿Dónde estás tú?
¿Cómo está esa puerta de la fuente en tu vida? Una persona espiritual no es la que va a la iglesia, no es la que ora largo y tendido, que nos hace dormir a veces, y que uno empieza, amén, 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 a veces termina rápido. No es esa persona que pasa con la Biblia aquí, no es esa que se viste de ropas, de faldas largas, sin aretes, sin maquillaje. No, eso no es una persona espiritual. No es la que ora por ti cada vez que la llames. Una persona espiritual es la que camina en el espíritu y está llena del espíritu. Nada más nos hace espiritual. Y ya eso lo hemos hablado. Ya lo hemos leído en Gálatas. Ser espiritual nos mantiene fluyendo en el espíritu y que esa agua esté corriendo como ríos de agua viva. Ser espiritual, permanecer en esa fuente, nos hace fructíferos, nos hace firmes, valientes, perseverantes, nos trae salud, nos da vida, nos transforma. Jeremías 17, versículos 7 y 8 dicen: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en él. Será como un árbol plantado junto a agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. El ángel del Señor le dijo a Ezequiel, y esto lo que voy a leer lo pueden encontrar en Ezequiel 47, 9 y 12. Dice: por donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Habrá peces en abundancia, porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce. Y todo lo que se mueva en sus aguas vivirá. El versículo 12 dice: junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas no se marchitarán y siempre tendrán frutos. Cada mes darán frutos nuevos, porque el agua que los riega sale del templo. Sus frutos servirán de alimento y sus hojas serán medicinales. ¿Quieres todo eso para tu vida? Yo sí lo quiero. Y para tener todo esto yo necesito permanecer en esa agua de vida, en esa fuente que es el Espíritu Santo. Si esta puerta no está reparada, si esta fuente no está fluyendo dentro de mí, me voy a terminar secando. Voy a empezar a buscar agua en otros lugares, porque esta fuente, esta puerta no está reparada, no está puesta en su lugar. Ahora, ¿cómo está esa puerta en tu vida? ¿Cómo está tu vida espiritual? Pregunta. Siempre hago esta misma pregunta. Si alguien la ha escuchado de mí, no la responda y la permite que otro lo haga. ¿Cuándo se muere un ramo de rosas que te llevan a tu casa el día de tu cumpleaños? ¿Quién la responde? ¿Cuándo empieza a morir ese ramo de rosas que te llevaron a tu casa? Cuando se le va acabando el agua. Cuando se le está acabando el agua. ¿Quién más? ¿Quién me dice otra, me da otra respuesta? ¿O quién Desde está de el acuerdo? momento en que la cortan. Desde el momento en que Desde la el cortan momento en que cortan las rosas. Que nosotras no seamos un ramo de rosas que regalan. Porque cuando cortan las rosas, la despegan de su fuente, de su vid. Ya la savia ya no les está llegando. Y puede llegarte a tu casa hermosa y puedo costar 500,000 pesos de ramo de rosa, pero esa platita se perdió. Porque esas rosas empezaron a morir desde el momento en que las cortaron. Así puede ser nuestra vida cuando nos separamos de la fuente. Vamos a la próxima puerta. La próxima puerta la encontramos en
Nehemías capítulo 3, versículo 26. ¿Quién lo lee, por favor? Y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas al oriente y la torre que sobresalía. Gracias. La puerta del agua. Ustedes pueden decir, pero esta es la misma de la puerta de la fuente. No. Son dos puertas distintas. Estaba la puerta de la fuente y estaba la puerta del agua. La puerta del agua, lo que tipifica en nuestra vida es los fundamentos de la palabra de Dios. En Juan 15:3, Jesús les dice a sus discípulos, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Eso es cuando él va a lavar los pies a sus discípulos y Pedro le dice, no, a mí no. Y él le dice, si no me permites lavarte los pies, no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Entonces le dice, entonces lávame todo, la cabeza y todo. Él dice, no, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. La palabra del Señor nos ha limpiado a nosotros. Recuerden, purifícalos con tu verdad, tu palabra es tu verdad. Pero nosotras necesitamos diariamente seguir sumergiéndonos en esta agua. El Salmo 1, capítulo 1 al 3, yo creo que la mayoría no lo sabemos, dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan frutos en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor a Josué? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que tengas éxito. Dice, y cuidarás de hacer todo lo que está escrito para que tengas éxito. Entonces, nosotros necesitamos sumergirnos en esta palabra a diario. Que nunca se aparte, que meditemos en ella. Meditar es rumiarla todo el tiempo, rumiarla. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me quiere? ¿Qué me está enseñando? Y al final de esa meditación, entonces yo decido si lo que yo aprendí de esa palabra la aplico en mi vida o no. Eso es la meditación. La meditación no es pon tu mente en blanco y no, eso no es meditar. Meditar es tomar esta palabra y leerla, rumiarla y rumiarla y rumiarla. Nunca se apartará de tu boca. O sea que todo el tiempo yo debo tener esta palabra en mí. ¿Cuántas veces al día lo que tú hablas es palabra de Dios? O cuando le estás dando un consejo a alguien, ¿qué sale de tu boca? ¿Palabra de Dios o dichos populares? ¿Qué es lo que más sale de ti cuando tú te estás hablando a ti mismo o le estás hablando a otro? En Apocalipsis, Juan escribe la visión y dice, benditos son los que lavan sus ropas. A ellos se les permitirá entrar por las puertas de la ciudad y comer del fruto del árbol de la vida. Nosotros, el Señor nos dice, sean santos como yo soy santo. Y para yo poder ser santa, yo necesito estudiar, meditar y aplicar en esta palabra. Para que Dios esté conmigo como estuvo con Esdras, necesito estudiar, meditar, aplicar y enseñar la palabra. Si ustedes leen en Esdras, dice que el Señor estaba con él en todo porque se dedicaba a estudiar, a meditar, a practicar y a enseñar la palabra. Ella es la que nos santifica, ella es la que nos purifica. Efesios 5, 25 y 26 dice, para los maridos, esto significa ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia
Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Y la iglesia somos nosotros. Su esposa somos nosotros. Y Él nos quiere purificar y limpiar a través de... ¿Cuántas veces al día tú tomas esta palabra y te sumerges en ella? Así como cuando vas al mar, que quieres pasar todo el día allí, si no hay sol más rico, o cuando vas a un jacuzzi, a una piscina, que quieres estar allí todo el tiempo por relajarte. ¿Cuántas veces al día te sumerges en esa palabra para relajarte, para conocer más del Señor? Porque es que esta palabra fue inspirada por Dios. Esta palabra es la que nos va a instruir, es la que nos va a enseñar la verdad, y no nos vamos a quedar con lo que alguien nos enseña supuestamente en la verdad. Porque es que dice, retengan lo bueno, desechen lo malo. Hay gente que llega, nos enseña a su manera. Es más, hasta lo que yo digo aquí, ustedes deben de ir a la palabra y hacer filtro, porque es la palabra la que nos corrige. Es la palabra la que nos lleva a hacer lo correcto y la que nos capacita, dice Pablo, para toda buena obra. O para nosotros es suficiente escuchar el devocional, ir el domingo a la iglesia, escuchar lo que dicen. ¿Cuándo te vas tú y te sumerges en la palabra? Te sientas como si estuvieras sentada a la orilla de la playa y permites que esa agua te llegue hasta arriba. O te vas sumergiendo poco a poco, como habla Ezequiel, que el Espíritu lo llevó 500 metros y le llegaba a los tobillos, 500 metros más y lo llevaba a las rodillas, 500 metros más, le llegó a la cintura, 500, y lo llevó más profundo y ya no podía sostener porque el agua lo cubría completamente. ¿Hasta dónde llegas? ¿Hasta la espuma? Recuerda que la espuma es efímera. Si tú solamente te estás dejando mojar los pies de la espuma que llega a la orilla, estás simplemente en lo efímero. Por eso Jesús le dijo a Pedro, toma la barca y vete mar adentro. Se quitó de la orilla. En la orilla podemos escuchar la palabra, porque él estaba predicando la palabra en la orilla. Pero dice que luego le dijo a Pedro, toma, sube la barca y vete más adentro. Y él se fue y estando más adentro comenzó a predicar otras cosas, algo más profundo. ¿Cuál es la profundidad en la que tú llegas en la palabra? ¿Has aprendido a conocer la voz de Dios? Pedro dice, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación, con ansias. Pero hay otra cosa. ¿Eres discípulo de Dios? ¿Discípula de Cristo? Si tú me dices que eres discípula de Cristo, yo estoy entendiendo que tú estás firme y fiel a su palabra. Jesús dijo en Juan, o Juan escribió que Jesús, hablándoles, les dijo, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él. Escuchen esto, a los judíos que habían creído en él. Y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Miércoles pasado hablábamos de qué necesitábamos descansar. Pues la verdad nos hace descansar. Santiago, me gusta mucho ese versículo 1, capítulo 1, versículo 21 de Santiago, y hoy la escarcha, el devocional que escucho todos los días, que es de 4 minutitos, habló Marcos Vidal acerca de este versículo. Ayer habló de la primera parte del versículo, hoy habló de la segunda parte, donde dice que la palabra sembrada en mi corazón tiene el poder para salvarnos. Y esa salvación de nuestra alma también es la libertad de aquellas cosas emocionales que nos tienen atadas. Depresión, ansiedad,
eh, trastorno de estrés postraumático, todo lo que tenga que ver con la parte psicológica. Alma significa corazón, todo lo que está en mi corazón, amargura, odio, resentimiento, falta de perdón. Soy libre cuando yo tomo esta palabra y la siembro en mi corazón. ¿Cómo vamos con esas puertas? Son las puertas que no las quise tomar todas, porque hay varias puertas más, pero para mí estas puertas de lo que Dios me habló a través de haciendo este seminario son las principales. Si yo levanto estas puertas, la reconstrucción de mi vida es mucho más fácil y rápida. Recuerden que la restauración, como lo dije ahora, es integral. Dios no solo nos quiere sanar interiormente, sino todo, de adentro hacia afuera. Terminando con estas puertas, ustedes van a encontrar una actividad que la van a hacer en su casa y la vamos a tratar el próximo miércoles, los primeros 30 minutos. Y es la actividad número 12. Lo que van a hacer es estudiar todas estas puertas que hemos visto y van a responder a 5 preguntas que tienen allí. Van a ser muy sinceras en su respuesta, porque a esa respuesta van a permitirle a Dios trabajar en cada una de ustedes. Hasta aquí, preguntas, respuestas, inquietudes, comentarios. Angie, buenas noches. Buenas noches, Ángela. Mi pregunta era cuando tú hablaste de hacer 2 listados, cuando estabas hablando de la puerta del basurero al principio. Quería que me aclararas. El primer listado creo que eran de cosas que le habían dicho uno en el pasado, ¿cierto? Cosas que lo marcaron de pronto. Pasado hasta el presente. Pasado o también presente. Sí, desde el pasado ¿Sí? hasta el presente. Y el segundo listado, alcancé a poner algo de que yo soy, pero no entendí bien ese segundo listado de qué se trata. Ok, de las cosas que tú te dices. ¿Sí? De lo que tú te has dicho antes o ahora. Ay, yo sí soy bruta, siempre me pasa lo mismo, ¿sí? Ay, yo porque soy tan torpe. Ay, yo sí soy floja, Dios mío, yo no, yo todo, ¿sí? Esos yo soy. Esas cosas son las que van a escribir. Pero Ok, tú también gracias. hablabas de personas o cosas que nos, o sea, que al fin, o sea, que creemos que son buenas, pero que al final no son tan buenas. O sea, que Ah, sí, serían esa es 3 otra. listas. Esa es Son otra, 3 listas sí. entonces. Esa es aparte, sí. Esa es otra, Ok. que son personas, palabras, cosas, o sea, todo eso que tú crees que te está haciendo bien o que no tiene nada de malo, pero que en realidad si empiezas a analizar comportamientos, lugares donde se asisten, yo no sé si ustedes se acuerdan de lo que les dije del día que, ese 25 de diciembre que estaba en Santa Marta y terminé en una discoteca y lo que Dios me dijo, ¿no? Que me dice, ¿qué diferencia tienes tú con ellos? Entonces, ese tipo de cosas. Bueno, entonces vamos a seguir a qué puertas debo cerrar en mi vida. Otro tipo de puertas que debo cerrar. Tenemos 3 puertas que debemos cerrar para poder estar firmes en el Señor, mantener nuestra fe, estar seguras. Y realmente esas puertas nos evitan la entrada del enemigo, la entrada de pensamientos, a pesar de situaciones que estemos viviendo adversas. Porque si nosotras cerramos estas puertas, no vamos a permitir ser destruidas, ser movidas, que seamos dañadas. Estas 3 puertas nos van a permitir, si están cerradas, tener vida, bendición, bienestar. Pero si estas 3 puertas las tengo abiertas, van a traer muerte, maldición y destrucción a mi vida. Entonces, es importante también que podamos recordar que tenemos una palabra poderosa como una promesa para nosotros, porque somos la iglesia de Cristo.
Jesús, cuando les pregunta, ¿también ustedes se quieren ir? Que le pregunta a los discípulos, él recibe una respuesta de Pedro: ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿cierto? Entonces Jesús le responde: yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Allí lo que Jesús quiso decir es que nosotros como iglesia seríamos edificados sobre el fundamento de la palabra que acababa de declarar Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Recuerden que la palabra dice que Él es la roca. Entonces, si yo edifico mi casa, mi vida sobre Jesús, la muerte no puede vencer. La muerte no va, el enemigo no va a poder destruirme. Entonces, si yo tengo estas puertas abiertas, claro que va a venir destrucción, maldición y muerte. Va a llegar eso a mi vida. Porque Jesús nos dejó dicho que el ladrón no entra por la puerta, que él va a tratar de treparse por otro lado y meterse. Entonces, nosotros o nosotras no podemos dejar que este ladrón entre, que este enemigo entre. Y si entra, ustedes saben lo que pasa, ¿no? El Señor dijo, Él vino a matar, a hurtar y destruir. Pero yo he venido a darles vida para que la disfruten y la tengan en abundancia. Entonces, la primera puerta que yo necesito cerrar en mi vida es la puerta de la incredulidad. Miren, nosotros tenemos la entrada por la puerta de la fe. En Hechos capítulo 14, versículo 27, dice: una vez que llegaron a Antioquía, reunieron a la iglesia y le informaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo Él también había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Es Dios quien abre la puerta de la fe en nuestra vida. Es Dios quien nos permite entrar por esa puerta. Pero antes, la puerta que nosotros tenemos abierta es la incredulidad. Nosotras a través de la puerta de la fe tenemos acceso al Padre. A través de la puerta de la fe le agradamos, ¿cierto? Hebreo dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. También dice que el que tiene fe debe de creer que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Entonces esa puerta de la fe nos lleva a creer en Dios y saber que Él nos recompensa cuando nosotros lo buscamos. Esa puerta de la fe nos lleva a creer que va a haber un fin de toda aflicción en nuestra vida y que va a venir un bienestar. Entrar por la puerta de la fe nos permite defendernos de los dardos del enemigo. Por eso dice, tomen el escudo de la fe y van a parar todas las flechas encendidas del enemigo. ¿Qué pasa si yo tengo la puerta de la incredulidad abierta? ¿Qué pasa? Lucas, capítulo 24, los versículos 10 y 11, dice, las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo, y las demás que las acompañaban. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. ¿De qué está hablando aquí? El día en que resucita Jesús, María Magdalena y todas las demás mujeres van al sepulcro, se les aparecen los ángeles, luego se aparecen y les dicen, Él resucitó. Y ellas van alegres y a decirle a los discípulos, a los hombres, a los que estuvieron con Él todos esos 3 años, Jesús resucitó, Jesús está vivo, se cumplió lo que Él dijo. ¿Y saben qué dijeron ellos? Esta mujer está loca, ¿qué va a resucitar? No les creyeron, dice, les pareció una tontería. Cuando ellos, en Lucas, que Lucas relata lo mismo, dice que 2 de esos discípulos, a pesar de que las mujeres llegaron y dijeron eso, a pesar que Pedro
y Juan corrieron al sepulcro y se dieron cuenta que de verdad no estaba el cuerpo, tampoco creyeron. Y 2 de ellos se fueron a Emaús y dice que camino a Emaús, el Señor Jesús se les pegó y empezó a preguntarle qué es lo que ha pasado. ¿Por qué tanta cosa, tanta? Y ellos dicen, pues tú eres el único que no sabes lo de Jesús de Nazaret. Y empezaron a contarle. Ellos dicen, en el versículo 22 de Lucas 24, empiezan a decirle estos 2 hombres a Jesús, también algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron nos contaron que se les había aparecido unos ángeles quienes les dijeron que él estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Y miren la respuesta de Jesús. Qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Cuando la puerta de la incredulidad está abierta, en mi vida yo no puedo confiar en nada de lo que Jesús me diga a mí, en nada de lo que Dios me esté diciendo que va a pasar. Porque yo voy a tener mis ojos puestos en las circunstancias, mis ojos puestos en la tormenta. ¿Recuerdan lo que pasó con Pedro? Si eres tú, Señor, entonces haz que yo camine sobre las aguas y vaya a ti. Y Jesús le dijo, ven. Y Pedro empezó a caminar. ¿Y qué hizo Pedro? Miró al fuerte viento, a la tormenta y quitó sus ojos de Jesús. Eso hace la puerta de la incredulidad. Quitamos nuestros ojos de Jesús cuando la tenemos abierta. Y Pedro comenzó a hundirse. Y cuando él grita, Señor, ayúdame, Jesús dice, o dice la palabra, que él extendió su mano y lo sacó. Es decir, que a solo un brazo de distancia, a tu brazo de distancia está Jesús de tu vida. Y a esa sola distancia, solo ese brazo de distancia, nosotras no creemos en muchas cosas de nuestra vida. Y Jesús le pregunta o le dice a Pedro, ¿tienes tan poca fe? ¿Por qué dudaste de mí? Y muchas veces esa es la pregunta que el Señor nos hace. ¿Por qué dudas de mí? Yo no sé qué está pasando hoy en tu vida, no sé qué estás pidiéndole al Señor, no sé cuál no ha sido la respuesta, pero lo que sí sé es que Él está a un brazo de distancia de ti. Que si tú le crees, aunque no veas las cosas, aunque parezca imposible, tú le vas a agradar y Él va a estar contigo. Vas a caminar en lo sobrenatural. Jesús nos invita a confiar en Él, a cerrar esa puerta de la incredulidad, porque Él no nos ha dicho mentiras. Juan 16:33 dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Confíen. ¿Qué pasa entonces cuando la puerta de incredulidad está abierta en mi vida? La incredulidad nos quita la paz. Por eso viene la ansiedad, por eso viene la depresión, por eso viene el insomnio. El salmista dijo, por demás es que ustedes vayan tarde a descansar y que se levanten de madrugada y trabajen y miren, suden todo lo que quieran, porque a sus amados Él les da el sueño. Entonces la puerta de la incredulidad abierta nos llena de ansiedad, de temores, de tristeza, de duda en cuanto a Dios, nos hace inseguros, nos impide reconocer el poder de Jesús, nos quita los ojos de lo sobrenatural para colocarnos en lo natural. ¿Se acuerdan de ese pasaje cuando Elías o Eliseo, uno de los dos, no me acuerdo quién fue, pero está con su, fue Elías, está con su criado y le dice, sube y mira, y para ver si viene la lluvia. Habían pasado 3 años sin llover. Y él le dice, sube. Elías. Elías. Y este hombre va, sube y dice, no, regresa y dice, no, yo no veo nada. Sube otra vez y va y yo no veo nada. Entonces el Señor le dice, Elías le dice, sube otra vez y luego él va y dice, yo veo algo como un puñito, una nube que viene como un puñito y él le dice, corre y dile al rey que se vuelva a su casa porque viene un fuerte aguacero. De un puñito, un fuerte aguacero. Otro día ve que
están en lo de que vienen los enemigos a atacarlos y este chico está asustado y le dice, Elías, tranquilo, nosotros tenemos que nos cuide. Sí, pero yo no veo nada. Y Elías oró y le dijo, Señor, ábrele los ojos. Y dice que sus ojos fueron abiertos y vio un ejército de ángeles alrededor de él. Tienes esa puerta de fe tan firme en ti, levantada, que tú, aunque no veas nada, o aunque veas un puñito, una nube de puñito, puedas decir, viene una lluvia de bendición para mi vida. Alrededor de mí hay un ejército de ángeles acampando. Lo que estoy viendo no es así. Tú me dijiste otra cosa. Puedes tener tus ojos puestos en lo sobrenatural o lo tienes en lo natural. Segunda puerta que necesitamos cerrar. Y esta puerta es la puerta de la necedad. Repite, por favor. Somos muy necias. La puerta de la necedad. Nosotras somos muy necias. La palabra necia en la Biblia significa tonto, insensato, ¿sí? Y esto de tonto no es una persona que carece de la capacidad mental. No, es una persona que desprecia el juicio, la razón y que sigue a su insensatez moral. Eso es lo que habla cuando Proverbios dice que somos necios o hay personas necias. Cuando nosotros permanecemos con esta puerta de la necedad abierta, dice que si somos necios, no somos sabios. Porque eso es lo contrario de la necedad, ¿no? La sabiduría. El insensato desprecia la sabiduría y la disciplina, dice Proverbios 1:7. Entonces, en vez de prestarle atención al consejo de Dios, le prestamos atención a otro tipo de consejos. Vamos por la vida creyendo que todo lo que nosotros hacemos es lo correcto. Recuerden el necio que construyó su casa sobre la arena. Había escuchado la palabra, pero decidió construir sobre la arena. El sabio construye sobre la roca. El necio no puede disfrutar su vida ni las cosas que Dios les da, pero el sabio sí. Nosotras necesitamos seguir la sabiduría de Dios. Santiago, voy a irme a Santiago, capítulo 3, versículo 13 en adelante dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Los que demuestren con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Yo necesito cerrar la puerta de la necedad y tener firme la puerta de la sabiduría en mi vida. Porque la puerta de la necedad nos lleva a no estar alerta a las cosas espirituales y aún a las cosas físicas. ¿Sabe qué dice Salomón? El necio, perdón, dice, el sabio ve el peligro y lo evita. El necio sigue adelante y sufre las consecuencias. ¿Cuántas decisiones hemos tomado nosotras solamente por pura necedad? Nos han dicho, hemos visto, las cosas están, no lo hagas por allí, no te metas con esta persona, no hagas ese trato, mírate, y por ahí metemos la cabeza. Entonces, ¿qué sucede cuando la puerta de la necedad está abierta? Primero que todo, Proverbios 1 nos lo dice, la necedad evita
que yo tenga temor de Dios. Porque Proverbios 1, creo que es 7, versículo 7, dice, el principio de la sabiduría es el temor al Señor, pero un necio no tiene temor de Dios, no tiene respeto de Dios. La necedad nos lleva a vivir una vida sin piedad, nos lleva a vivir una vida de mentira e injusticia. La necedad nos lleva a estar siempre del lado del mal, de las cosas que no son correctas. La sabiduría nos insta a guardar la palabra del Señor y a practicarla. La necedad no, porque la necedad siempre nos está invitando a vivir fuera de los parámetros divinos. ¿Será que yo en ciertos momentos de mi vida estoy siendo necia? ¿Será que sí o será que no? Cuando nosotras no aceptamos la disciplina del Señor muchas veces viene la da el Señor y la imparte con alguien, con una persona. Y hay alguien que llega a nosotros y nos trae esa disciplina y puede ser fuerte. Y ponemos entonces, como dicen en la costa, el hocico así largo y entonces ya nos ponemos bravos y no queremos, ¿quién se cree? Porque la necedad no acepta la disciplina y se niega a escuchar la corrección. Eso hace la necedad. La necedad cree que yo lo puedo todo, que yo puedo vivir de la manera en que yo quiera, porque es mentira, ¿no? Eso es mentira. Yo le pido perdón a Dios y él me perdona. Eso es mentira que yo voy a estar por fuera de él y yo no. Yo puedo disfrutar mi vida sabroso, rico, yo puedo hacer esto. Es más, voy a disfrutar mi vida y ya después miro a ver algo de Dios. Entonces, eso lo hace la necedad. Eso lo hace el no tener esa sabiduría. Mateo capítulo 23, versículos 16 y 17 dice, hay de ustedes, guías ciegos, que dicen, si alguien jura por el templo no significa nada, pero si jura por el oro del templo queda obligado por su juramento. Ciegos insensatos. ¿Qué es más importante? ¿El oro o el templo que hace sagrado al oro? Ser insensatos es ser necio. Y estamos hablando de la reconstrucción de este templo. Entonces, mi templo necesita estar limpio, purificado. ¿Cuál ha sido tu necedad? ¿Qué te ha llevado o a qué te ha llevado tener esa puerta de la necedad abierta? Proverbios 12:15 dice, el necio cree que lo que hace está bien, pero el sabio escucha consejos. Y ustedes allí van a tener una actividad que solamente van a identificar y a subrayar lo que representa la necedad. Y van a interiorizar esa palabra en su vida para ver qué parte de ella he tenido ese momento de necedad yo. Y vamos a la tercera puerta, para terminar por hoy. Esa tercera puerta es la puerta de la desobediencia. Quiero leer Deuteronomio, que dice lo siguiente. Mira, yo he puesto en este día delante de ti la vida y la muerte. Todo depende de tu obediencia o de tu desobediencia. Hoy te he dado el mandamiento de que ames al Señor tu Dios y andes en todos sus caminos y guardes todas sus leyes para que puedas vivir y llegar a ser una nación grande. Así, el Señor tu Dios te bendecirá a ti y a la tierra que vas a poseer. Pero si tu corazón se aparta y no quiere oír y te dejas arrastrar a la idolatría, declaro en este día que ciertamente perecerás. No tendrás una vida larga y buena en la tierra que entras a poseer. Invoco a los cielos y a la tierra por testigo de que he puesto delante de ti la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Ojalá optases por la vida para que tú y tus hijos puedan vivir. Ama al Señor tu Dios, obedécele y aférrate a él,
porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Así podrás vivir con seguridad en la tierra que el Señor prometió a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Ellos abrieron la puerta de la desobediencia. Satanás introdujo el pecado al mundo porque la puerta de la desobediencia estaba abierta. El Señor les había dicho, no comerás del fruto del árbol del bien y del mal. Y ellos abrieron la puerta, comieron, desobedecieron y ya todas sabemos qué pasó. Pero el Señor Jesús dice, el que me ama obedece mi palabra. Y para Dios vale más la obediencia que cualquier sacrificio o cualquier ofrenda, servicio o cosa que tú quieras dar. Él le dijo a Saúl en 1 Samuel 15:22, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios o que os obedezca su voz? Dice, escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carnero. ¿Saben por qué? Porque es que a la obediencia le va a seguir las bendiciones, el reconocimiento de Dios, no el de los hombres. A la obediencia le sigue la honra, el honor, la paz, la justicia. Tras la obediencia, tras mi obediencia, va a seguir la sabiduría, el gozo, la prosperidad en todas las áreas. Si yo obedezco, yo voy a permanecer firme en el Señor. Aquí hay algo muy importante y podemos preguntarle a muchas personas, ¿tú amas a Dios? ¿Tú amas a Jesús? Y van a decir sí. ¿Y saben cómo podemos darnos cuenta si de verdad aman a Dios? Solo dijo, el que obedece mi palabra es el que me ama. Si nosotras no estamos obedeciendo la palabra de Dios, no estamos amando al Señor. No lo digo yo, lo dice Jesús. ¿Qué trae consigo la desobediencia? La desobediencia trae pecado, trae maldición, trae destrucción y trae muerte. Pero si yo me paro y cierro esa puerta de desobediencia en mi vida, esa obediencia a Dios va a hacer que mi vida sea fructífera. Recuerden, en este que le leí de Deuteronomio, capítulo 30, versículos desde el 15, tumba la hipótesis o la idea, la creencia que tenemos libre albedrío. Versículo 15 lo vuelvo a leer, dice, mira, yo he puesto en este día delante de ti la vida y la muerte. Todo depende de tu obediencia o de tu desobediencia. Yo no tengo libre albedrío. Yo obedezco o desobedezco lo que Dios me dice. Y cuando decido por obediencia o por desobediencia. Pero Dios me está diciendo, hoy te he dado el mandamiento que ames al Señor tu Dios y andes en sus caminos y guardes todas sus leyes para que puedas vivir. Te digo que escojas la vida. ¿Eso es darme opciones? Dios no me está dando opciones allí. Él me manda a escoger la vida. Pero si yo no escojo la vida, dice, tienes la muerte por delante por tu desobediencia, no porque tenga libre albedrío. Porque si yo tuviera libre albedrío, entonces, ¿por qué me voy a morir? Me pusiste a escoger, yo escojo, no tiene que haber consecuencias. Pero la consecuencia de la desobediencia, como lo dije ya, es pecado, maldición, destrucción y muerte. Y muerte física, muerte eterna, muerte espiritual, pecado, la destrucción en la familia, maldiciones, que del próximo miércoles entramos al módulo de maldiciones y patrones generacionales. La puerta de la desobediencia es lo que trae maldición a mi vida, no es otra cosa. ¿Quieres bendición? Cierra esa puerta y empieza a obedecer. Y a obedecer primero la palabra de Dios. A obedecer lo que Dios te ha pedido que hagas. Y esto, entonces, es lo que va a traer restauración a mi vida. Recuerden que el Señor dijo, ustedes piensan que todavía no es tiempo de reconstruir mi casa.
ustedes están pensando en sus casas, en sus cosas, y no me han y me han desobedecido, porque yo los mandé fue a reconstruir mi templo, a reconstruir a Jerusalén, a reconstruir el altar. Entonces, si ustedes ven la vida de Saúl, se dan cuenta de que Saúl pierde el reinado por desobediencia, porque él dijo, yo sí obedecí a Dios, yo maté a todo el mundo, dejé al rey y todo lo mejor, pero eso es para ofrecérselo al Señor. No, no, no. Eso es una falsa espiritualidad. La desobediencia, la obediencia a medias es desobediencia. Entonces, el Señor quiere obediencia de nosotras, es obedecer. Aunque nos cueste y nos duela lo que Él nos está pidiendo, como con Abraham. Le pidió a su hijo al que más amaba y Abraham fue y lo iba a sacrificar porque Dios se lo había pedido. ¿Qué te está pidiendo Dios a ti? ¿Qué te está diciendo el Señor? Entrega eso, corta con eso, acaba con esto, corta esa relación, no más con con redes sociales, no más con estas cosas, cambia tu vocabulario, quita estas cosas de ti, toma más tiempo con eso. ¿Qué es lo que te está pidiendo Dios que no estás obedeciendo o que no estamos obedeciendo? Analicemos en esta semana qué consecuencias ha traído la desobediencia en nuestra vida o qué puede estar pasando porque yo estoy desobedeciendo. ¿Quieres vida? Sencillo, simplemente obedece, porque la obediencia va a traer bendición a tu vida y a mi vida.